acciones que cambian destinos. Estamos viendo desde el domingo pasado, y yo te recomiendo, si no lo viste, que lo veas. Es importante, te va a ayudar muchísimo. Estamos viendo y haciendo una semejanza de cómo vamos a salir de esta pandemia, cómo quedaremos, cómo llevaremos el proceso que nos ha afectado de diferentes maneras, en la salud, en la economía, en las relaciones, a muchos le ha afectado psicológicamente, a otros, gracias a Dios, en ningún caso. Pero de todas maneras, por ahí uno dice, no me afectó, yo me siento bien. Pero somos afectados de todas maneras porque no nos abrazamos con las personas que amamos, que queremos. Ese día donde recién vimos el video, yo quería abrazar a mis hermanos, a la gente con la que hace años nos estamos reuniendo para adorar a Dios y hemos hecho cosas juntos, y por una cuestión no de miedo, sino de prudencia, no lo hacemos. Entonces, en algún grado nos afecta y nosotros debemos superarlo y aprender a vivir de otra manera. Y la fe hace cambios increíbles y poderosos en cualquier situación de la vida. Y Israel, esta nación que es tan castigada en el mundo y ha pasado tantas cosas, es el pueblo de Dios. Nosotros creemos, estamos seguros que es el pueblo de Dios, a través del cual Dios nos ha dado muchos ejemplos, y así como Él trató con ellos, trata con todos los que se acercan, los que se le acercan. Y ellos estuvieron hace unos 4000 y pico de años esclavos, en una esclavitud en Egipto. Comenzaron primero habitando esa nación, ese imperio en ese momento, como consecuencia de que uno de su familia llamado José llegó a ser el ministro de finanzas, o un ministro de finanzas, un ministro plenipotenciario, sin ser de los egipcios, sino siendo un judío y habiendo salido de una situación terrible, que había sido engañado, y lo traicionaron y lo llevaron a la cárcel. Se levantó siempre confiando en Dios y llegó a ese nivel en el imperio mundial de ese tiempo. Todos sabemos lo que ha sido egipcio, lo que representó los egipcios para el planeta. Todavía hoy tenemos el legado de esas inmensas pirámides que hay en el Medio Oriente. Pero entonces, como consecuencia de que donde vivían los judíos no estaban pasándola bien, había necesidades, había sequías, había problemas, entonces se trasladaron a la nación donde estaba gobernando uno de sus hermanos, de sus familiares. Y comenzaron a crecer y estuvieron 200 años bastante bien en esa nación. Pero se murió un día José, y hubo otros faraones que se levantaron que no conocían la historia anterior y no conocían de las bondades del pueblo israelita, y pensaron: esta gente se está multiplicando a cantidades, si no hacemos algo nos van a venir sobre nosotros. Era el pensamiento del faraón de ese tiempo,
que creían, ellos siempre estaban perseguidos, tenían esa paranoia de que vendrían a atacar, no, era otro mundo. Hoy suceden las mismas cosas con las naciones, pero desde otros ángulos. Y pasó algo entonces que hubo una decisión de comenzar a matar a todos los niños que nacieran de las mujeres israelitas, que eran mujeres muy fuertes y tenían los hijos sin ningún problema. Entonces, yo quiero ir al relato de la Biblia. Esto es una historia, pareciera una historia de telenovela, pero en verdad es una gran historia de fe. Vamos a leerla y vamos a ver cómo hay personas que pueden utilizar la fe y cambiar el destino. Y eso es lo que creo que vos podés hacer. Vos y yo podemos hacerlo. Podemos utilizar esta misma fe que no nos es ajena, la tenemos, no se la tenemos que comprar a nadie ni pedir a nadie, es una fe íntima que Dios nos ha dado, y no solo a los cristianos, a toda persona que nace, Dios le ha regalado fe. Esa fe, conectándola obviamente con lo correcto, produce milagros y cambios impresionantes, y creo que con esa fe nosotros vamos a sobreponernos a la pandemia y a las secuelas que puedan quedar o puedan querer continuar de esta pandemia. Éxodo capítulo 1, versículo 13. Entonces los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Estoy comenzando la lectura en el momento en que se las relaté. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Las reunió a todas y le dijo, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hija, que viva. Pero las parteras temieron a Dios, las parteras egipcias, o sea, tenían conocimiento. Y no hicieron como les mandó el rey del conocimiento de Dios, se ve que tenían experiencia, porque Dios se movía y hacía milagros en su pueblo, y esto le alcanzaba aún a los que no eran del pueblo de él. Entonces las egipcias sabían esto, y no hicieron como el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? ¿Por qué no cumplieron mi orden? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Se excusaron con esto. Son tan robustas que dan a luz, nos llaman para que vayamos a asistirlas en el parto y antes de que lleguemos ya dieron a luz. Y Dios hizo bien a las parteras, Dios bendijo a estas personas y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia. Qué interesante. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río, otra orden más fuerte, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija presérvenle la vida. Vamos al capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, arriesgándose la vida, obviamente. La fe de esta mujer. Acá es como cuando entra a que nosotros veamos cómo la fe de una sola persona puede cambiar el destino no solo de uno, sino de toda una nación.
Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, ya el niño crecía, tenía otras necesidades, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué es lo que acontecía. Noten esto, el faraón dijo, echen al río y ahoguen a todos los varones. Y esta mujer, la madre de este niño, que después la historia, nos vamos a dar cuenta que fue Moisés, el libertador de Israel, también lo echó al río. Pero había un plan detrás de todo esto. Había fe. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño y he aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él, dijo, de los niños los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón, iré a llamarle una nodriza de los hebreos para que te críe este niño. Y la hija del faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la misma mujer que con mucha fe y para proteger ese niño se había desprendido unas horas antes de él echándolo al río y dejándolo a la voluntad de Dios. A la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Crió a su propio hijo, lo crió en el palacio del rey y encima cobraba. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, lo hizo hijo suyo y le puso por nombre Moisés diciendo, porque de las aguas lo saqué. Bueno, esta historia que probablemente ustedes la hayan visto en esta ficción que hicieron los brasileros y se pasó por Telefe, esta serie de Moisés, que da como realmente, como ustedes ven, para hacer todo, hay películas de Moisés y esto ha sido una serie impresionante que hicieron nuestros hermanos brasileros. Eso es lo que te va a ayudar a vos y me va a ayudar a mí. No solo ayudar, puede hacer que cosas nuevas surjan, porque viene un mundo nuevo, ya estamos en un mundo nuevo, ya estamos en un mundo distinto. Gracias a esta tecnología, uno hasta se atiende por Zoom con el médico. Este viernes yo tuve una atención con un médico a través de la pantalla. Uno no necesita trasladarse, ya lo había hecho, me dijo tenemos que hacer tal y tal cosa, y tuve que hacerme una endoscopía, una colonoscopía y gracias a Dios salió todo bien, pero sin ir al consultorio. Solamente fui el día que tuve que hacerme los estudios. Y eso ya es un mundo nuevo y es para muchísimas cosas. Hoy, si nosotros tuviéramos personas en distintos puntos del planeta, podrían estar conectados y viéndome sin necesidad de ni ellos viajar ni nosotros. El mundo es nuevo y no solo en este aspecto, sino en muchos más. Y en algunos probablemente sea negativo, pero la fe hará que cualquier secuela que hayas tenido o que puedas llegar a tener pueda ser superada, pueda ser cambiada. Y yo desde aquí quiero motivar a todos los integrantes y a los no integrantes de Fuente de Agua Viva a que conecten la fe que tienen a la palabra de Dios.
hay un periodista que él mismo se reconoce agnóstico, que todos lo conocemos, Luis Novarecio, y él termina uno de sus programas diciendo: no pierdas tu deseo, porque tu deseo es el arquitecto de tu destino. Y él reconoce que él es agnóstico, que no cree en nada. En sus entrevistas que tuvo en un programa hace un tiempo, terminaba la entrevista preguntándole al entrevistado: ¿qué pensás que hay más allá? Y muchos nos hemos dado cuenta que son verdaderos creyentes porque creen en la vida eterna, en que se encuentran con Dios, como otros dicen: no, todo termina acá, todo termina acá. Y él es uno de los que piensa que todo termina acá. Sin embargo, dice: sostené tu deseo, porque el deseo es el arquitecto de tu destino. Y en realidad el deseo es la fe. Y la fe es la que nos lleva a vivir y a accionar y a movernos y a pensar de determinada manera que hace que nosotros lleguemos al lugar que estamos creyendo. Y Dios, en su palabra, nos insta a creer que siempre habrá algo bueno después de cualquier cosa que suceda. No quiere decir que en el proceso algo que sea feo no nos pueda acontecer, pero el final siempre será bueno. Esta mujer creyó que de alguna manera, si ella actuó en fe y si ella, en lugar de someterse a la orden del faraón, ella se sometía a la palabra del Dios en el que creía, algo podía suceder y pasar. Y mira, entonces, ¿qué se desprende de esta historia? Que la fe que te invito a que pongas en Dios, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es poner fe a promesas y a palabras y a declaraciones que Dios dice en su palabra. Yo puedo decir: bueno, me abrazo a esta Biblia, la quiero, todo lo que quiera, me reúno, pero cuando se trata de ponerla en práctica, tengo miedo porque si puede pasar esto, y si no sucede, y si no es así, y si para mí no es para el otro, entonces no ponemos en práctica la fe. Cuando no ponemos en práctica la fe, las cosas no ocurren, porque la fe, te lo quiero describir de alguna manera. A ver, lo tengo acá escrito. La fe que la desprendemos de unos textos bíblicos que están en Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3. Es una certeza y es una convicción de que al transformarse en acción, yo tengo certeza y convicción de algo, de que, y si Dios lo dice, y uno puede decir: bueno, pero algún escéptico puede decir: sí, está bien, pero Dios lo dice, yo no creo en Dios, no creo en Él, pero al menos poner en práctica alguna vez algo, por pequeño que sea. Y la fe es algo que se desarrolla y que va creciendo. Eso es a alguno de nuestros, a un gran predicador lo llamó el sexto sentido. Y yo creo que es un sexto sentido que tenemos la fe, que cuando se apoya sobre algo, se fundamenta sobre algo que verdaderamente es cierto y es verdad, lo que hace es que te catapulta, te lleva a cosas superiores y a cosas milagrosas. Es una certeza, es una convicción que al transformarse en acción produce cambios y resultados, logrando visibilizar lo que no se veía. Estas son de las frases sancristobalescas. Vuelvo a repetir: la fe es certeza, es convicción que al transformarse en acción produce cambios y resultados, logrando visibilizar lo que no se veía. Por eso Dios dice que cuando ponemos en práctica la fe, vamos a ver que montañas se mueven. Vamos a ver que en el desierto encontraremos estanques de aguas.
fuentes en los valles y manantiales en la tierra seca. Cosas que no existían, la fe las va a hacer visibilizar, que no existían ante los ojos naturales, pero que sí son reales y se pueden visibilizar cuando uno utiliza la fe, que es nada menos que sacar cosas que están en un ambiente espiritual y que sean reales en nuestro mundo. Vos podés leer este texto si querés ilustrarte un poquito más en Isaías 41, 18. Entonces, a través de la madre de Moisés, nosotros vemos que la fe te va a llevar a concebir planes insólitos. Planes que no se les ocurre a nadie, a vos se te van a ocurrir. En todas las áreas, para superar un problema familiar, para superar un problema económico, para un proyecto, para cosas que parece que no salen, cuando uno tiene fe, se te van a ocurrir planes insólitos. Vas a tener ideas geniales. Vas a poder ver posibilidades donde nadie las ve. Vas a ser protagonista y no un espectador de las cosas que vos estás viendo, como María. No es que simplemente la madre de Moisés, me estoy refiriendo, lo lanzó así, que madre desalmada, ¿qué está haciendo? Dejando que su hijo hubiera preferido antes que se ahogue. No, ella tuvo un plan, tuvo fe de que iba a salir bien, porque cuando la hija del faraón lo vio, podía decir, si mi padre se entera, lo va a matar él. Pero sin embargo, ellos confiaron, creyeron, y el plan se llevó a cabo. Y ella fue protagonista, porque fue ella misma quien crió a ese hijo. Y por último, la fe, podríamos hablar de muchísimas cosas más, pero te va a llevar a ser útil, a ser de bendición a las demás personas. Y cuando uno, a través de la fe, es útil, porque lo contrario de la fe es la duda, no puedo, no sé, no tengo, y nunca vas a ser bendecido, porque la bendición viene cuando uno abre sus manos, abre su espíritu, cuando uno emprende cosas y cuando uno hace bien a los demás, que es una de las cosas que yo le ruego y le imploro a Dios para Argentina. Que oro por tanta gente que está reclamando planes sociales. Los otros días leí que una empresa quería tomar no sé a cuántos miles de personas y no las pudo tomar porque no querían renunciar, porque las tenía que poner en blanco. Y si las ponían en blanco, ellos perdían los planes sociales que cobraban. Porque hoy en día quien cobra un plan social y cuando se le pone en blanco lo pierde. Entonces ellos preferían seguir cobrando su plan social. Y hay muchísima gente así. Y que lo hace no por maldad, por ignorancia, o vaya a saber por qué. Pero cuando uno solo recibe, no puede ser bendecido. Y cuando uno solo recibe y se pone en el lugar solo de querer recibir, y bueno, siempre vas a estar enojado con alguien que tiene más y vas a querer que te dé, que te dé, que te dé. Y en lugar de... Y las cosas no funcionan así. Según la palabra de Dios, al que tiene se le dará. Así dice la Biblia, así dijo Jesucristo. Y al que no tiene aún lo que tiene, se le quitará. Y hoy estoy para decirte que vos tenés fe y que uses esa fe como la usó María. Que no te quedes desinflado, desinflada, diciendo, ¿y ahora qué hago? Hay palabra de Dios. Seas cristiano, no seas cristiano, implementá las promesas de Dios para tu vida y vas a ver que tu destino
será diferente y vas a ser el protagonista de tu bendición, vas a mejorar tu estándar de vida. Y como es el lema que tenemos por estos días, vas a estar sano y vamos a estar juntos para bendecir nuestra familia y nuestra nación. Y termino diciéndote otra de mis frases. La fe tiene ojos solo hacia adelante, no hacia atrás. Ni siquiera en el ahora. La fe no niega la realidad, pero la fe puede ver a través de las más densas tinieblas. Por eso, todo lo que esta pandemia nos dañó, a través de la fe lo vas a superar. Así como María, la madre de Moisés, esa mujer que le creyó a Dios y cambió el destino de toda una nación. Poné fe en las Escrituras, no las conozco, léelas. Estamos para ayudarte. Conectate con fuente de agua viva. A veces sí, pero me cuesta creer. Te cuesta creer. En realidad lo que sucede es que no nos conectamos con esta palabra. Y es necesario estar conectados. La electricidad existe y la luz también. Pero se necesita una perilla para que la electricidad nos ilumine. Si nosotros no encendemos esa perilla, no habrá luz y viviremos en las tinieblas pudiendo tener luz, estar iluminados. Vos tenés la palabra y tenés la fe. La fe es la perilla, que si vos la conectás a la palabra de Dios, vas a ser iluminado y vas a ver hacia adelante las bendiciones de Dios. Y no vas a detenerte en lo que te pasó ni en lo que pasa, sino vas a actuar por lo que la fe te hace ver hacia adelante. Así que yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo creo que tu fe se va a robustecer, que vas a tomar una buena decisión, que no vas a quedar llorándote sobre la leche derramada, ni vas a quedar dando vueltas sobre la misma situación. No me digas que no podés, porque sí podés. No te voy a decir que es sencillo, pero tampoco me digas que es imposible. Vas a mejorar tu vida, usa la fe. No solamente para decir que amás a Dios, usa la fe mañana, esta tarde, en alguna situación familiar, mañana en tu trabajo. Dios te ha dado capacidades que las vas a desarrollar a través de ella. Así que declaro en el nombre de Jesús que esta semilla y esta enseñanza ha caído en buena tierra y que va a producir frutos al 30, al 60 y al 100 por uno para la gloria de Dios, y vos vas a cambiar el destino de tu vida y de miles de personas. Bendecidos, nos vemos el próximo domingo.